La ONU y demás organismos internacionales de la posguerra. En 1945, representantes de 50 países se reunieron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional en San Francisco para crear una nueva organización internacional que evitaría otra guerra mundial. Durante la conferencia, se redactó y firmó la Carta de las Naciones Unidas, y Polonia se convirtió en el Estado fundador número 51. 4 meses después del final de la conferencia, las Naciones Unidas se establecieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios ratificaron la Carta. Hoy en día, cuenta con 193 países miembros, y tiene como objetivos centrales mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. La Carta de la ONU entró en vigor el 24 de octubre de 1945, tras la ratificación de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y de la mayoría de los países, y sus idiomas oficiales son el inglés, francés, español, árabe, chino y ruso. Cuenta con sedes en Nueva York, Estados Unidos, Ginebra, Suiza, Nairobi, Kenia y Viena, Austria. La Sociedad de las Naciones, establecida en 1919 bajo el Tratado de Versalles, fue el precursor de las Naciones Unidas. Esta organización fue creada para promover la cooperación internacional y garantizar la paz y la seguridad. En el marco del mismo tratado, también se creó la Organización Internacional del Trabajo. A pesar de estos esfuerzos, la Sociedad de las Naciones fracasó en su objetivo de evitar la Segunda Guerra Mundial y cesó sus actividades. La creación de las Naciones Unidas fue un proceso que se llevó a cabo en varias etapas. Declaración del Palacio de St. James en 1941. Carta del Atlántico en agosto de 1941, Declaración de las Naciones Unidas en enero de 1942, Declaraciones de Moscú y Teherán en octubre y diciembre de 1943, Conferencia de Dumbarton Oaks en septiembre y octubre de 1944. Conferencia de Yalta en febrero de 1945, Conferencia de San Francisco en abril de 1945, ratificación de la Carta de las Naciones Unidas en junio de 1945, creación oficial de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, primera sesión de la Asamblea General en enero de 1946. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, ONUA, se basó en lo siguiente. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, trabaja en el mejoramiento de la productividad agrícola, seguridad alimentaria y condiciones de vida de poblaciones rurales. El Fondo Monetario Internacional, FMI, facilita la cooperación monetaria internacional y la estabilidad financiera. El Grupo del Banco Mundial proporciona préstamos y asistencia técnica a países en desarrollo para reducir la pobreza. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, trabaja en pro de los usos seguros y pacíficos de la energía atómica. La Organización Meteorológica Mundial, ONU, promueve la investigación científica sobre la atmósfera y el cambio climático. La Organización Mundial de la Salud, OMS,
coordina programas encaminados a solucionar problemas sanitarios y a lograr los más altos niveles de salud posibles para todos los pueblos. La ONU trabaja en mantener la paz y seguridad internacionales, brindar asistencia humanitaria, proteger los derechos humanos y defender el derecho internacional. La ONU tiene objetivos de desarrollo sostenible para 2030 y acuerdos sobre acciones climáticas para limitar el calentamiento global. La historia de las Naciones Unidas sigue escribiéndose hacia nuevos logros en el futuro. En conclusión, las Naciones Unidas se han establecido como una organización internacional clave en la promoción de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible en todo el mundo. A lo largo de su historia, ha logrado importantes avances en la resolución de conflictos, la protección de los derechos humanos y la promoción de la cooperación internacional. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, y la ONU continúa enfrentando desafíos en su lucha por alcanzar sus objetivos. En última instancia, la tarea de construir un mundo más justo, pacífico y sostenible es una tarea colectiva, y la labor de la ONU es esencial en este proceso.